La nieve aún caía cuando la abandonaron, descalza, con la sangre manchando el suelo bajo sus pies, su hija recién nacida llorando contra su pecho. Su familia se mantenía a distancia, con los rostros fríos como la piedra, su juicio más afilado que el aire invernal. Les había traído deshonra. Dijeron que había dado a luz a una niña, dieron la espalda uno por uno, dejándola a los lobos y a la noche fría. Sus dedos temblorosos y congelados se apretaron alrededor de la infante. No rogaría, no lloraría, y fue entonces cuando él apareció, desde las sombras de los pinos, una figura a caballo, un guerrero Cheyenne silencioso y feroz. Sus ojos se encontraron con los de ella de una manera en que los de nadie más lo habían hecho. Sin decir una palabra, desmontó. La envolvió en su capa y la levantó a ella y al bebé como si llevara la última luz que quedaba en un mundo moribundo. Había sido dejada para sangrar y desvanecerse, pero el destino tenía otros planes. El viento en Dead Hollow llevaba más que polvo, llevaba historias. Historias que se pegaban a la piel como el humo y manchaban a una persona más profundamente de lo que la tierra jamás podría. Se aferraron a ella, especialmente a Mira, la chica de los ojos silenciosos, el tobillo torcido y sin un lugar al que pertenecer. El pueblo era una sola calle, enmarcada por edificios deformados y esperanzas medio enterradas. Los niños jugaban en la tierra con palos y piedras, sus risas tan agudas como la campana oxidada fuera de la capilla. Las mujeres se paraban en las cercas y en los porches, tendiendo la ropa y dejando que sus palabras colgaran más tiempo que las prendas. No habla mucho, diría alguien. No necesita hacerlo. Su madre también era extraña, cojear como si una maldición se arrastrara detrás de ella. Miera pasó junto a todos ellos, con los ojos en el suelo, no por vergüenza, sino por agotamiento. Las escaleras pesaban más que las cestas de ropa y los cubos de agua que cargaba todos los días. Su tobillo nunca había sanado bien después del incendio del granero de hace años, del que nadie hablaba, excepto en susurros y miradas de soslayo. Decían que era su culpa. Decían que todo lo era. Vivía en una cabaña en el borde exterior del pueblo, justo antes de que la tierra se curvara hacia los bosques de pinos, donde los susurros no se atrevían a seguir. La casa había pertenecido una vez a su madre, una sanadora, una partera, una mujer que había sido demasiado amable para este lugar o demasiado diferente, tal vez ambas cosas. Mera había heredado el hogar, el silencio y la sospecha. No tenía amigos, solo el viento y la desgastada colcha que aún olía a lavanda y humo. Encendía velas en el alféizar de la ventana cada noche, no por esperanza, sino por costumbre, un hábito que su madre le había enseñado. La esperanza había sido ahuyentada hace mucho tiempo, reemplazada por la supervivencia. Trabajaba en trabajos ocasionales, lavaba sábanas para la posada, llevaba leña para la vieja señora Elkins, incluso remendaba camisas rotas para el hijo del herrero, aunque él nunca la miraba a los ojos. Todos aceptaban su ayuda, pero nunca su presencia. Era útil, pero nunca deseada. En la iglesia se sentaba en el banco de atrás, siempre. No era por regla, sino por práctica. El pastor nunca decía su nombre durante las bendiciones. A los niños se les decía que no le hablaran. La única vez que intentó ofrecer pan al hijo de un vecino, la madre se lo arrebató de la mano. «No necesitamos nada de tu clase», les hiceó. ¿Qué clase era esa? Mira nunca lo supo. La clase silenciosa, la clase quemada, la clase que no era lo suficientemente mujer. Nunca había tenido novios. Nunca le había sonreído a un pretendiente. Una vez, cuando un chico valiente intentó tomar su mano en una feria del condado, su padre lo golpeó al día siguiente, diciendo que prefería ver a su hijo muerto que con ella. La llamaban maldita, la llamaban estéril, la llamaban cosas peores, pero se equivocaban en una cosa. No era estéril, solo cuidadosa. Había escondido bien el embarazo. Llevaba delantales sueltos, hablaba aún menos y nunca se ponía bajo la luz si podía evitarlo. Nadie hacía preguntas porque a nadie le importaba lo suficiente como para darse cuenta. Hasta que llegó el niño, una niña, pequeña, cálida, llorando como si el mundo se estuviera acabando. Mira la sostuvo envuelta en la última tela limpia que tenía y lloró. No porque tuviera miedo, sino porque por primera vez en años
sintió algo más que silencio. Era amor, rápido, aterrador, puro. La llamó Lerra, como su madre. Pero Death Hollow no aceptaba los milagros. Cuando se corrió la voz, no llamaron a su puerta para ofrecer mantas o ayuda. Vinieron con piedras, con escupitajos, con fuego en los ojos. ¿De quién es? ¿Qué pecado trajiste? Ella es una. Quémala. No les importó que ella nunca les hubiera pedido nada, que ella hubiera traído vida al mundo sola, con dolor, con sangre, en un suelo con astillas y silencio. No preguntaron si estaba bien, solo supusieron, y eso siempre fue suficiente para ellos. El pastor convocó una reunión. Las mujeres volvieron a susurrar en las cercas. Los hombres se quedaron en silencio, lo cual era siempre el peor sonido. Una mañana, se despertó y encontró una carta clavada en su puerta. Vete antes del atardecer o serás tomada. Eso fue todo. Empacó lo poco que pudo. Una botella, la niña, un chal raído y caminó. Su cojera era más visible que nunca. Su cuerpo aún desgarrado por el parto. Sin carreta, sin caballo. Solo moretones en su alma y una hija en sus brazos. Nadie la detuvo. Ni una sola persona. La observaron a través de cortinas, a través de grietas y persianas, a través de una vergüenza que no era lo suficientemente fuerte como para detener la crueldad. La vieron caminar sola hacia los pinos, hacia el frío, hacia el lugar al que decían que ninguna alma decente se atrevía a ir. Pero Mira nunca había sido vista como decente, solo como algo desechable, y aún así siguió adelante. Porque eso es lo que las mujeres como ella hacen. Las rotas, las culpadas, las olvidadas, cargamos incluso cuando no queda nada más que dolor. Incluso cuando nadie camina a nuestro lado. Incluso cuando nos vemos obligadas a sangrar y seguir caminando de todos modos. Si esto ya te rompe el corazón, aún no has visto lo peor. Suscríbete. Te prometo que la historia de mañana te probará que el amor todavía vive aquí. El bosque la engulló por completo. Los árboles se cerraron detrás de Mira, como los dientes de una bestia. Y la nieve seguía cayendo, suave, constante, silenciosa. Lara gimoteaba contra su pecho, un pequeño sonido al que Mira apenas podía responder. Sus labios estaban agrietados, sus manos en carne viva, su corazón vacío. La noche se arrastró temprano entre los pinos. El último hilo de luz dorada se deslizó detrás de las colinas, y Mira supo que tendría que detenerse. Encontró un viejo roble roto en el tronco, retorcido por la edad, y se acurrucó bajo sus ramas acunando a su hija. Apretó sus labios contra la frente de Elra, murmurando promesas que no estaba segura de poder cumplir. El frío mordía con fuerza. El sueño tiraba de ella, y fue entonces cuando lo escuchó. Pezuñas lentas, constantes, viniendo de la oscuridad. Su cuerpo se tensó para luchar o huir. Pero no había a dónde correr, y no le quedaban fuerzas para luchar. Todo lo que pudo hacer fue proteger a su hija, metiendo a Lerra más profundo en su chal desgarrado. La figura apareció entre los árboles, alta de hombros anchos, envuelta en una piel tan negra como la noche. Su caballo se movía sin sonido, como una bestia espiritual tejida del viento. Se detuvo a unos metros de distancia, su rostro oculto por las sombras y la inclinación de su sombrero de ala ancha. Durante mucho tiempo, ninguno de los dos habló. El corazón de Mira latía dolorosamente contra sus costillas. Se obligó a no gritar, a no suplicar. Si estaba allí para lastimarla, lo enfrentaría en silencio y con fiereza. No dejaría que la vieran suplicar. Pero él desmontó lentamente, con cuidado, como si se acercara a un animal herido, no a una mujer. En el parpadeo de su pequeña fogata, Mira vio su rostro por primera vez. Ojos oscuros, cabello trenzado con plumas y cuentas, una marca de pintura roja rayada en una mejilla. Un guerrero Cheyenne, el mismo tipo que la gente del pueblo maldecía por lo bajo. Cuando el ganado desaparecía o un rastro se enfriaba, el mismo tipo que decían que no eran más que asesinos y ladrones. Pero este hombre no sacó un arma. En cambio, se arrodilló, en la nieve, a su nivel. Un murmullo bajo en su lengua, suave, constante, llegó a sus oídos. Ella no entendió las palabras, pero entendió el sonido. No era una orden, no era una amenaza, era una pregunta. Y por primera vez en años, Mira respondió con algo más que silencio. Asintió con cuidado. Él se quitó una gruesa capa de piel de búfalo de sus hombros y se la puso sobre ella sin tocar su piel. Luego se levantó,
Condujo su caballo más cerca y le hizo un gesto hacia la silla de montar. Una oferta, no una demanda. Meera dudó, acunando al más fuerte. No lo conocía. No conocía nada más que el dolor y la traición. La confianza era un lenguaje que había olvidado hace mucho tiempo cómo hablar. Pero la muerte estaba más cerca que el miedo esta noche. Luchó por ponerse de pie, casi tropezando. El hombre se adelantó instintivamente, agarrándola por el codo. Su agarre era fuerte, pero no cruel. La estabilizó como se podría estabilizar un árbol azotado por demasiadas tormentas. Sin decir una palabra, la levantó a ella y al bebé sobre el lomo del caballo. Luego se subió detrás de ellos. Meera se puso rígida cuando sus brazos la rodearon para guiar las riendas. No había sido sostenida por nadie en tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía, el simple y aterrador peso de ser protegida. Cabalgaron hacia la oscuridad. El pueblo detrás de ella nunca más cruzó su mente. Llegaron a un campamento en lo profundo del bosque al amanecer. Solo 3 pequeñas cabañas, con humo subiendo suavemente hacia el cielo que despertaba. Una mujer emergió primero, de cabello gris con el rostro marcado pero amable. 2 niños pequeños se asomaron detrás de sus faldas. El guerrero les habló rápidamente en Cheyenne. La mujer asintió y le hizo señas a Meera para que entrara. Hacía calor en la cabaña, benditamente dolorosamente cálido. Se hundió en el suelo cerca del fuego, envolviendo la capa más fuerte alrededor de Leera. Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. No por miedo, sino por alivio, por incredulidad. El guerrero se agachó junto a la entrada, observando, no entrometiéndose, no hablando, simplemente allí. Pasaron las horas. La mujer le dio de comer caldo y pan. Le puso hierbas en las manos. Y cuando Meera finalmente durmió, fue el primer sueño verdadero que había tenido en años. No atormentada por susurros o advertencias, sino sostenida por la simple verdad de la seguridad. Los días se convirtieron en una semana. El nombre del guerrero, supo lentamente, era Tasani, que significa el que se para contra las tormentas. Le quedaba bien. Hablaba poco inglés, y ella no hablaba Cheyenne, pero a veces no se necesitaban palabras. Un asentimiento, una mirada, el compartir pan o leña, pequeñas cosas que cosieron un puente entre ellos más fuerte que cualquier idioma. Cuando la miraba, no veía la cojera, no veía los rumores. Veía a una mujer, ensangrentada pero no rota, y la pequeña vida que había jurado proteger. Le mostró cómo llevar fuego de manera segura, cómo detectar rastros de conejo, cómo vendar una herida con musgo, cómo reír de nuevo, aunque solo fuera una vez. Suave y sorprendida, en el silencio, construyeron algo sin nombre, algo más sagrado que cualquier voto pronunciado bajo el techo de una iglesia. Pero más allá del bosque, el pueblo se enconaba. No pasó mucho tiempo para que los susurros llegaran al salón y a la capilla. Los jinetes volvieron de viajes de caza con historias de extraños fuegos en el bosque. De una mujer vista acunando a un niño bajo la capa de un guerrero, el sheriff escupió su tabaco al polvo y maldijo por lo bajo. Ahora se está acostando con los salvajes. El pastor avivó las llamas con más fuerza. Ha desafiado la ley de Dios. Se ha vuelto una pagana. El peligro se cernía como una tormenta en el horizonte. Hombres que nunca la habían mirado a los ojos antes, ahora reunían rifles y antorchas. Hombres que nunca habían tocado su mano con amabilidad, ahora hablaban de reclamarla por la fuerza, de tomar al niño y enseñarle los caminos correctos. La violencia cabalgaba con fuerza a lomos de la rectitud en Dead Hollow, y Meera, anidada segura por primera vez en su vida, no tenía idea de que se acercaba. Sin embargo, el viento estaba mal esa mañana. Meera se despertó con un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Se apretó la manta de piel alrededor de sí misma y de Lara, escuchando. En algún lugar más allá de la línea de árboles, los pájaros se habían quedado en silencio. Tasani ya estaba de pie, atendiendo a los caballos. Cuando sus ojos se encontraron, se detuvo sintiéndolo también. Algo se acercaba. Golpeó justo después del mediodía. Un grito áspero, borracho, hizo eco a través de los pinos. Meera apenas tuvo tiempo de agarrar a Lara antes de que los hombres irrumpieran en el claro. 5 de ellos, armas, cuerda, polvo pegado en sus barbas y furia en sus ojos. Ahí está, ladró el sheriff. La puta que dio a luz al pecado. Tasani se adelantó, calmado pero sólido.
una pared entre ellos y Meera. Los hombres dudaron por un momento, inseguros de cómo manejar a alguien que no se inmutaba ante la vista de un rifle. Pero no vinieron para una pelea justa. Un disparo rompió el aire. El caballo de T'Sani gritó y huyó. La anciana gritó desde una de las cabañas. Los niños corrieron y Mira también corrió, aferrando a Al-Ra a su pecho, su corazón arañando sus costillas. No miró atrás. No cuando escuchó las botas de los hombres golpeando detrás de ella. No cuando una voz la llamó por su nombre como una maldición. La nieve era más profunda, más allá del claro. Sus faldas se enredaron en los ventisqueros. Sus piernas, demasiado delgadas y heridas para moverse rápido, la traicionaron. Cayó con fuerza cerca del lecho del arroyo. El mundo se inclinó. El llanto del bebé perforó el aire helado. Manos ásperas la agarraron, la levantaron. Ella luchó, con los dientes al descubierto, las uñas desgarrando la piel. Pero le arrancaron a Al-Ra de los brazos. ¡No!, gritó, el sonido desgarrado de un lugar más profundo que el miedo. Se rieron, se burlaron, le escupieron. El sheriff agitó una mano. «Dale una lección». Uno de los hombres más jóvenes, un chico que ella recordaba del coro de la iglesia, agarró un puñado de su cabello y la estampó contra sus rodillas. Mira saboreó la sangre. Se burlaron rodeándola. El chico sacó un cuchillo. Presionó la hoja fría contra su mejilla con cicatrices. «Debería haberte terminado la primera vez», se burló. Fue entonces cuando sonó el segundo disparo. No de ellos, de los árboles. El sombrero del chico salió volando de su cabeza, desgarrado por el beso de la bala. Tropezó hacia atrás, pálido por la conmoción. Otro disparo, esta vez partiendo la cantimplora del sheriff, el agua brotando como una herida, una advertencia. T'Sani salió del bosque como un espíritu llamado por la venganza. Sostuvo el rifle firme, apuntando bajo, no letal, medido. No estaba allí para matar. Estaba allí para permanecer en silencio, inquebrantable. El sheriff maldijo y se retiró primero, murmurando sobre que no valía la pena la sangre. Los demás lo siguieron lentamente, amargamente, arrastrando su orgullo herido detrás de ellos. Mira se arrodilló temblando en la nieve, el bebé gimiendo cerca, demasiado débil para gatear. T'Sani no se apresuró hacia ella. Se agachó lentamente dejando el rifle. Luego recogió a Al-Ra con cuidado, con reverencia, y la acunó contra su pecho. Se arrodilló ante Mira y le ofreció al niño con ambas manos, sin palabras, sin rescate, con pancartas y triunfo, solo de pie con ella, esperando. Mira no pudo moverse al principio, no pudo respirar. Luego sus dedos se cerraron sobre la manta de Al-Ra, atrayéndola de nuevo a sus brazos. T'Sani permaneció arrodillado. Desató un trozo de cuero de su muñeca, una pequeña y simple trenza, y la colocó en la palma de Mira, un signo Cheyenne de juramento, no de posesión, sino de lealtad. Si ella lo aceptaba, él no se iría, ni hoy ni mañana, ni cuando el mundo les diera la espalda de nuevo. Su garganta trabajó, las lágrimas empañaron su vista. Lentamente, cerró sus dedos alrededor de la trenza. Un latido pasó. T'Sani inclinó la cabeza. Sus hombros se relajaron con un aliento que ella ni siquiera se dio cuenta de que estaba conteniendo. Y por primera vez en su vida, destrozada y magullada, Mira se dio cuenta de que no estaba sola. Esa noche, bajo un manto de estrellas tan brillantes que hacían que las montañas brillaran plateadas, Mira se sentó junto al fuego, Ra dormida en su regazo. T'Sani se sentó frente a ella, remendando una correa de cuero. Ninguno de los dos habló. No lo necesitaban. En el espacio entre ellos, el crepitar de la llama, el suspiro del viento, algo se había cosido. No a la manera de los cuentos de hadas, no rápido, no fácil, sino real, ganado. Meera tocó la trenza en su muñeca y susurró una oración que no se había atrevido a pronunciar en años. Quizás las cosas rotas no estaban destinadas a ser tiradas. Tal vez, solo tal vez, estaban destinadas a ser hechas en algo más fuerte. Pensaron que estaba rota, pero alguien vio oro en las cenizas. Suscríbete. Te prometo que la historia de mañana demostrará que el amor todavía vive aquí. El mundo no cambió de la noche a la mañana. Todavía había miradas cuando Mira se aventuraba al pueblo, aferrándose a Al-Ra, con los hombros rígidos bajo las escaleras. Todavía susurros cuando T'Sani comerciaba en el emporio. Palabras tranquilas y cortantes sobre salvajes y mujeres caídas. Pero Mira era diferente ahora.
Había aprendido algo en la nieve, a la luz del fuego. No podías matar a un espíritu que ya había vivido a través del infierno. Para el primer deshielo tenían un plan. Construirían fuera de la mirada del pueblo, lo suficientemente profundo en el valle como para que el río alimentara la tierra rica y salvaje. Un pequeño rancho, 3 caballos, un sueño. Meera trabajó más duro de lo que sus huesos querían, partiendo madera, clavando clavos, cosiendo cuero hasta que sus dedos sangraban. T'Sani le enseñó a montar correctamente, no de lado como la gente del pueblo exigía a las mujeres, sino verdadera y libremente, con las rodillas agarradas a las costillas del caballo, el cabello ondeando como un estandarte. Le enseñó a rastrear conejos y a leer el cielo para ver las tormentas que se avecinaban. Ella le enseñó a remendar camisas rotas con pequeñas puntadas obstinadas y a hacer reír a Lerra solo silbando a través de una hoja de hierba. Juntos, construyeron algo que nadie podía llevarse con una cuerda o una bala. Una vida, un fuego que no necesitaba permiso para arder, pero la vida, como la tierra, siempre exigía un pago. El pasado los encontró en forma de un jinete una tarde polvorienta. El sheriff Gaines en un caballo pálido, la insignia brillando, una orden judicial en su mano. Asesinato, dijo, con la voz resbaladiza de falsa lástima. Descarga imprudente de un arma de fuego. Ayudar a un fugitivo. El hombre de la ley sonrió cuando Meera se inmutó. Sabía exactamente dónde presionar la hoja. No es un ciudadano a los ojos de la corte. Señorita, lo hace muy fácil. T'Sani no se inmutó, no se movió. Pero Meera ardió. Se interpuso entre ellos. Ra en su cadera. Tendrás que matarme primero, dijo, con la voz tan firme como la roca del río. El sheriff se rió, un sonido cruel y estridente, y se acercó a la niña. Meera no pensó. Se movió. La culata del viejo rifle de caza de su padre se conectó con la mandíbula del sheriff, un crujido nauseabundo. Se desplomó en la tierra, la sangre floreciendo en su boca como una flor envenenada. T'Sani recogió la orden, la rasgó por completo y arrojó los pedazos a los pies del hombre. «Nos vamos», dijo simplemente, «para siempre». Las siguientes horas fueron un borrón de movimiento, empacando lo esencial, cargando las alforjas, susurrando promesas a la tierra que casi habían llamado hogar. Sharra durmió contra el pecho de Meera, pequeña, cálida y confiada. T'Sani cabalgó a su lado, una mano en su rifle, la otra en las riendas de su caballo, sus ojos siempre en el horizonte. No más mirar atrás, no más rogar por pertenecer. Ahora se pertenecían el uno al otro. Al amanecer, llegaron al cruce del río. El agua corría rápido y fría, un lugar peligroso para cruzar, especialmente llevando a un niño. Meera dudó, su corazón martilleando. El viejo miedo la envolvió como dedos helados. ¿Qué pasa si no puedes hacerlo? ¿Qué pasa si la ahogas? ¿Qué pasa si fallas? Se volvió hacia T'Sani. Él simplemente extendió su mano. No para cargarla, no para salvarla, sino para estar con ella. Ella apretó los dientes, subió a Lerra más arriba y empujó a su caballo hacia el río. La corriente luchó contra ella. Su falda se empapó, arrastrándose como cadenas, pero ella se inclinó hacia adelante. Le susurró a la yegua: «Somos más fuertes que esto». Y el caballo encontró su apoyo, y Meera encontró el suyo. Paso a paso cruzaron juntos. Cuando llegaron a la orilla lejana, T'Sani dejó escapar una risa sin aliento. Rara, hermosa, Meera se encontró riendo también. Húmeda, temblorosa, salvaje. Estaban vivos. Y ninguna insignia, ninguna Biblia, ninguna maldición susurrada podría quitarles eso. Semanas después, anidados en lo profundo de las colinas del norte, donde los ríos se trenzaban plateados a través de la hierba, encontraron un lugar que el mundo aún no había arruinado. Una cabaña abandonada, un pozo, espacio para que 3 corazones crecieran. Meera plantó semillas con sus propias manos, enseñándole al Ra a presionar la tierra de manera suave y firme. T'Sani construyó un corral. Le enseñó a Meera a domar un potro sin romper su espíritu. Por la noche, se sentaban bajo las estrellas. A veces hablaban, a veces solo escuchaban. El fuego entre ellos no era rápido y furioso. Era lento, constante, imparable. El tipo de fuego que derrite las cadenas. Pero nada está exento de cicatrices. Una noche, mientras arreglaba la valla, T'Sani la encontró. Meera sentada en la tierra,
mirando la trenza de cuero aún atada a su muñeca. Lágrimas silenciosas corrían por sus mejillas. A veces susurró con la voz rota: «Todavía lo siento juzgándome». Tasani se agachó ante ella. No le dijo que no lo sintiera. No dijo que todo desaparecería. En cambio, presionó su frente contra la de ella cerrando los ojos. «No eres lo que ellos te llamaron», murmuró. «Eres lo que eliges ser». Los dedos de Mira se apretaron en la trenza. No una prisionera, no un fantasma, una madre, una luchadora, una mujer que había sobrevivido tanto al odio como a la esperanza, y había elegido la esperanza. La prueba final llegó en una mañana ventosa en la primavera. Un jinete apareció, no con armas ni órdenes de arresto, sino con una carta. Su padre había muerto, dejando deudas y demandas. El Consejo del Pueblo ofreció clemencia. Si abandonaba a Tasani y regresaba, limpiarían su nombre. Le darían a Lerra una vida adecuada. Tasani no dijo nada cuando ella se lo contó. Solo asintió, el dolor brillando en sus ojos oscuros como un rayo distante. No le pediría que se quedara. Tenía que ser su elección. Mira se sentó junto al río esa noche. Ra jugaba cerca, lanzando guijarros al agua, riendo. Mira apretó la carta en su mano, arrugándola lentamente hasta que se disolvió en pulpa. Se volvió hacia la cabaña, el humo saliendo de la chimenea, un faro en el crepúsculo. Su hogar, su familia, su futuro. Se levantó y caminó de regreso a ellos, con pasos seguros y fuertes. El pueblo no merecía una despedida, pero Mira necesitaba una. No por ellos, sino por ella misma. Así que una mañana brumosa, Mira ensilló a su yegua, ató los pequeños zapatos de Lerra con fuerza y cabalgó de regreso al lugar que una vez la había enterrado viva con susurros. Tasani cabalgó a su lado, en silencio y firme. El centro del pueblo estaba recién despertando cuando llegaron. Los comerciantes abriendo persianas, las mujeres barriendo el polvo de sus puertas. El sheriff Gaines, con la mandíbula todavía torcida por el último encuentro, fruncía el ceño desde el porche de la cárcel. Cada cabeza se volteó, cada voz se silenció. Mera desmontó lentamente, bajando al Ra con manos que ya no temblaban. Caminó directamente hacia los escalones del consejo, donde el predicador, el alcalde y los hombres con sus ojos fríos se sentaban bebiendo café y fingiendo ser dueños del mundo. Desprendió la carta de su vestido, la sostuvo lo suficientemente alta para que todos la vieran y la arrojó al polvo. «No quiero su perdón», dijo con la voz clara como una campana. «No volveré». Una onda se extendió por la multitud. Conmoción, incredulidad, incluso algunos jadeos. El sheriff Gaines se levantó a medias de su silla. «No tienes lugar fuera de nuestra misericordia, chica». Tasani se adelantó, solo medio paso, pero su presencia rompió la tensión como un trueno. Mira no necesitaba que él dijera una palabra. Ella ya había tomado su decisión. Miró a la multitud, a los rostros que una vez habían definido su valor, y luego les dio la espalda a todos. Montó el Ra, acurrucada en sus brazos, y se alejó. No con miedo, no con vergüenza, sino en triunfo. El polvo se curvó detrás de ellos como el humo de un puente quemado. No dejaron de cabalgar hasta que el pueblo fue solo un recuerdo tragado por el horizonte. Esa noche, acamparon junto al río donde los álamos crecían espesos. Las estrellas salieron tímidamente al principio, luego se derramaron por el cielo como brasas dispersas. Mera trenzó el cabello de Lerra a la luz del fuego. Tasani talló un pequeño caballo de madera, alisándolo cuidadosamente con su pulgar. No hablaron del pueblo. No había nada más que decir. En cambio, mientras el fuego se consumía, Tasani metió la mano en su mochila y sacó una tira de cuero delgada y simple. Tejida a través de ella, había una sola cuenta blanca del color de la nieve derretida y de las segundas oportunidades. Sin preguntar, se arrodilló ante ella no como un hombre que suplica, sino como un hombre que honra. Ató la banda alrededor de su muñeca, justo sobre las viejas cicatrices donde las cuerdas una vez habían magullado su piel. La garganta de Mira se apretó. No se pronunciaron votos. No hubo grandes declaraciones, solo esto. Una mano fuertemente entrelazada con la suya, un fuego cálido contra la oscuridad, una hija segura y riendo en la hierba, una vida difícil, imperfecta y suya. Las estaciones cambiaron. Su hogar se hizo más fuerte con cada año que pasaba. Mera le enseñó al Ra a hornear pan sobre brasas abiertas, a montar sin silla a galope,
a escuchar la verdad en el viento. Taz Annie le enseñó a rastrear alces, a contar historias solo con sus manos, a perdonar sin olvidar. Llamaron a su segundo hijo Mara, en honor a la madre de Mira, la que una vez se había atrevido a decirle a una niña que valía más que la vergüenza. Ninguna iglesia los bendijo, ningún pregonero del pueblo anunció su vida. Pero cuando Mira miraba las estrellas esparcidas por el cielo de terciopelo, sabía que habían sido testigos, habían sido elegidos. En las noches más frías, cuando la nieve se amontonaba contra las paredes de la cabaña, Mira presionaba su mano contra el cristal de la ventana, sus dedos siguiendo el rastro de la escarcha. Taz Annie deslizaba su mano en la de ella, anclándola allí, apartándola de los viejos fantasmas, y juntos se quedarían en el silencio, en la oscuridad, en lo vasto e infinito desconocido, aferrándose, manteniéndose fuertes. Ella nunca fue una maldición. Ella fue el milagro de alguien todo el tiempo. Suscríbete y déjame presentarte el próximo milagro mañana.